Olis, me presento, mi nombre es Jackson Muñoz. Voy a hacer el taller ahora respecto a cómo juzgar clashes, por qué es importante hacerlo y cómo priorizar estos elementos. Primero, clash sinónimo en español de punto de choque o punto de encuentro, como dónde está la confrontación dentro del debate. Eh, es tal como decía, cualquiera de estos términos se entienden más o menos como estos temas que en general los equipos están combatiendo dentro del debate, están intentando ganar, o sea, aquellos temas que están como en confrontación constante durante el debate. Por ejemplo, en la moción, esta casa prohibiría todas las drogas, un punto de choque puede ser por qué prohibir, y segundamente, en segundo lugar, perdón, puede ser por si es efectivo o no para el resultado que se desee. Hay que entender que los clashes son importantes porque el debate es comparativo. Cuando entendemos eso, no hablamos de que medimos cada uno de los casos en abstracto, sino que los comparamos con otros, tanto a nivel macro como a nivel micro de argumento contra argumento. Y es más difícil juzgar un debate cuando no tenemos estos puntos de confrontación entre los equipos que nos permiten dar claridad. Razón de eso, porque es importante o potencialmente importante juzgar en base a clashes, justamente porque permite generar un marco estructurado por el cual determinar qué, o sea, por el cual determinar qué es lo que prueba cada equipo y por qué es importante, y que en primera instancia permite determinar hasta qué punto los equipos están aportando dentro del debate. Para eso, lo primero que uno, o sea, es importante hacerlo porque al no hacerlo cometemos el potencial riesgo de no considerar elementos importantes que puede traer un equipo a consideración porque no sabemos cómo entra esto dentro del debate al tener los elementos de hecho que nos permite saber ingresar cada uno de los aportes del debate a chocar con lo que plantean otros equipos. En razón de eso, vamos a ver dos pasos importantes. Primero, vamos a entender y vamos a determinar cómo se ve un clash y cómo se gana cada uno de los clashes de manera interna, irrelevante de qué punto de choque es más importante que otro. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo priorizar estos puntos de choque y determinar cuál importa más dentro de una ronda. Respecto a lo primero, ¿cómo determinar un clash que se está llevando en el debate? En el mejor escenario, los equipos van a hacer el trabajo por el panel y le van a decir al panel de manera explícita, estos son los puntos. Esto se ve en frases del estilo panel, vamos a conversar de tres cosas en esta ronda, panel, dos puntos de choque que vamos a ganar dentro de este debate, bla. O sea, te van a hacer explícito el trabajo para determinar más o menos cuáles son las temáticas dentro del debate. Pero en otros escenarios, también muy comunes, los equipos simplemente van a argumentar respecto a la ronda ciertas ideas distintas entre ellas y lo que va a tener que hacer el panel es determinar cuáles son estas temáticas y estos puntos de choque. Para eso hay que ver más o menos cuáles son los macrotemas en donde se incluyen los argumentos que se están viendo. Por ejemplo, varios argumentos apuntan a la misma idea de dónde está mejor el medio ambiente. Ahí tengo un punto de clash macro, aunque nadie lo haya dicho de manera explícita. Para eso, una buena forma de determinar más o menos cuáles son los puntos de choque es ver cuáles son estas temáticas constantemente disputadas durante la ronda, que permite más o menos ver qué es lo que está discutiéndose y cuáles son las temáticas que se están viendo. Súper importante al momento de considerar la forma de juzgar en base a clase es que no se determina esto de manera cuantitativa. Esto es tanto a nivel micro, cómo ganar un clash, como a nivel macro, cómo determinar quién gana la ronda respecto a los clashes que había. No gana un clash aquel equipo que dice más argumentos a nivel numérico o más afirmaciones a nivel numérico respecto a ese punto en disputa y no gana el debate quien gana necesariamente más puntos de choque que se estaban disputando, es decir, no es un elemento meramente numérico. A nivel interno, que es lo que vamos a ver ahora, cómo ganar cada uno de los clashes, lo que uno tiene que ver es el nivel de análisis que tienen los equipos respecto a este punto de confrontación. Es decir, qué cosas explícitas dicen respecto a este punto, pero también qué cosas de manera implícita están aportando a esta temática dentro del resto de su análisis, o qué elementos, por ejemplo, preventivos o previos se nombraron por esta cámara que apunta a este punto central. Para eso vemos el nivel de explicación, el nivel de mecanización, el nivel de ejemplificación, el nivel de desarrollo y conexiones lógicas entre las afirmaciones que da cada uno de los equipos para ver más o menos qué es lo que están aportando a cada uno de los casos. Eso nos permite ver como primero a nivel argumentativo, cómo se va determinando un clash, porque tengo dos equipos o más equipos confrontándose en este punto de choque y cuál es el nivel de explicación que cada uno de esos aporta a nivel primero propositivo o argumentativo. Pero en segundo lugar, también hay que analizar las refutaciones respecto a estas argumentaciones internas de cada uno de los clashes.
si bien va a haber otro taller respecto a cómo medir las refutaciones y cómo se tienen que considerar al momento de deliberar, a grandes rasgos pueden hacer dos cosas. En primera, mitigar o bajarle el nivel de explicación y análisis a uno de los casos, a uno de las argumentaciones o varias argumentaciones presentadas por el otro equipo. Y en segundo lugar, pueden determinar que cierta línea argumentativa es falsa o el impacto que se genera no es necesariamente tan negativo o positivo como se estaba afirmando que era. Es súper importante también entender que las refutaciones son parte de la línea argumentativa de un caso, lo que significa que potencialmente una refutación hacia el caso contrario puede también mitigar el propio caso presentado por la persona oradora, lo que significa que le quita el nivel de persuasión al análisis general respecto a ese punto de clash. Es súper importante ver que las refutaciones no ataquen de manera indirecta también el propio análisis propositivo presentado por un equipo, o que no genere tensiones, ¿cierto? O contradicciones internas dentro del caso, dentro de ese punto de clase en particular. Es súper importante también entender que las refutaciones no están aisladas tampoco, no es afirmación y refutación y solo eso, sino que además hay que considerar al momento de ver al momento de comparar dos equipos dentro de un clash, los elementos preventivos aportados por algún equipo que blindan la argumentación ante ciertas refutaciones y potencialmente las hacen menos efectivas, incluso aunque las refutaciones estén bien explicadas. Y en segundo lugar, las respuestas directas a las refutaciones, es decir, las contrarrespuestas o las reestructuraciones del caso que permiten reconstruirlo en base a lo ya respondido. Con todo eso, tenemos más o menos los aportes de un debate para determinar quién gana un clash. Es decir, tenemos aportes propositivos y además cómo estos aportes propositivos sobreviven a las refutaciones y respuestas entregadas y cómo se reconstruyen también en base a las refutaciones y respuestas entregadas. Último punto de clarificación aquí, para ver quién gana cada uno de los clashes, es entender que el hecho de que yo afirme que estoy refutando algo no hace que esa refutación efectivamente sea funcional. Tengo que medirla también en base a si está lo suficientemente analizada, lo suficientemente bien explicada. Existen escenarios particulares donde la refutación puede ser débil o donde solamente ataque uno de los puntos de análisis de un equipo y el resto de los otros se mantenga vivo. Entonces, incluso aunque esa refutación esté bien hecha y no tenga respuesta, se mantienen otros puntos de análisis vivos de todas maneras. Con todo eso, comparando entonces a dos equipos y cómo dentro de cada uno de los clases respecto a su elemento propositivo y cómo estos elementos propositivos sobreviven, tengo entonces la capacidad de determinar entre quién va ganando cada uno de los puntos y cada uno de los clashes. Súper importante entender también que Parlamentario Británico es un formato de 4 cámaras, pero no se juzga de manera como genérica, sino que se juzga en base a choques entre las distintas cámaras. Y cuando estoy juzgando la comparativa entre dos equipos, no puedo introducir lo que me trae un tercer equipo para determinar esa comparativa. Es decir, por ejemplo, en la comparativa de altas, no puedo decir que alta de la oposición, o sea, alta de la oposición le gana a alta de gobierno, pero incluso si baja del gobierno responde a todo lo que trae alta de la oposición, no cambia el resultado del debate de alta, se sigue manteniendo alta de la oposición ganándole a primer gobierno. Porque si no se hiciera, sería injusto para los equipos. Sería injusto para alta de oposición perder contra dos equipos solamente por lo que uno de esos dos equipos está haciendo, pero también sería injusto para alta de gobierno ganar por aportes al debate que no han traído a colación. En razón de eso, siempre entender que estos puntos y cómo mido los clashes dentro de cada equipo se ven dualmente y no, o sea, y no puedo agregar elementos de terceros a colación. En segundo lugar, entender que cuando estoy haciendo la comparativa de bancada, es decir, dos casas que están apuntando hacia el mismo lado, o sea que no van a tener estas fluctuaciones directas, es súper importante entender qué tan significativos son los aportes de cada uno respecto al clash en particular. Y para eso, dos macro recomendaciones. La primera es ver si un caso hace que otro se vuelva dependiente a través de ciertas explicaciones claves. Yo necesito uno de los dos casos, sea el de alto o el de bajo, para entender el otro. Eso lo hace potencialmente más relevante, más significativo para ese clash en particular. Pero en segundo lugar, si qué tan significativos son los aportes específicos y si estos aportes son relevantes al momento de considerar que esa bancada particularmente gane ese punto de confrontación hacia la bancada contraria. O sea, ver hasta qué punto están probando las cosas y si esos elementos que están probando son relevantes en comparación a lo que trae su cámara amiga para ese punto de clash. Con eso tenemos más o menos cómo ganar un clash en particular, ¿cierto? Cuando ahora la pregunta es cómo determino qué punto de choque es más relevante. Ya explicábamos que no es un elemento meramente numérico en donde solamente por ganar más gano el debate, porque existen puntos de confrontación que pueden ser más relevantes que otros al momento de adjudicar una ronda particular. Esto se ve, por ejemplo, en que un punto es particular sea significativo y central para el debate, mientras que otros varios que otro equipo puede ganar sean
tangenciales. Entonces, incluso aunque el otro equipo haya ganado más, el que gana el punto central del debate es el que se va razonablemente llevar la ronda. Para entender este elemento de comparación, en un ejemplo muy práctico respecto a que algo donde tengo dos puntos de clash distintos. Primero, la plausibilidad de que algo vaya a suceder y segundo, por qué eso que va a suceder es malo o no. Incluso aunque yo pruebe que algo efectivamente va a suceder, si otro equipo me prueba que incluso aunque suceda, no es relevante para el mundo en realidad, porque el impacto no es grande como yo lo estaba diciendo, sino que es significativamente pequeño y me logran probar eso, incluso aunque yo gane y que logre demostrar que eso es efectivamente va a suceder, razonablemente el equipo que me demostró que incluso aunque suceda no es relevante, tiene un punto de clash más importante. Ahí podemos ver entonces que no todos los puntos son idénticos dentro del debate al momento de comparar un clash con otro. Ahora bien, ¿cómo se juzga un clash en comparación a otro? Lo que yo hago es comparar estos puntos de choque y dentro del debate y ver cuáles son más impactantes o más relevantes, ¿cierto?, dentro del debate. Para eso es importante utilizar las métricas planteadas dentro del mismo, es decir, qué es lo que los equipos han establecido, qué es lo que cómo se tiene que juzgar la ronda. Para eso voy a entregar ahora un ranking de priorización para ver qué es lo más importante dentro de un debate y por ende poder comparar los puntos de clash que ha tenido la ronda. El mejor escenario posible es donde tenemos un acuerdo explícito por parte de las cámaras respecto a cuál o cuáles son las métricas del debate, donde cada uno de los equipos me explica o sea, cada uno de los equipos está de acuerdo en que un punto es el punto central. Por ejemplo, en un debate particular puede ser todos los equipos afirman que lo más relevante es en dónde se salvan más vidas. En ese escenario, el panel tiene que simplemente tomar esa métrica y ver qué equipo logró de manera efectiva cumplir eso que todos los equipos estaban de acuerdo que era lo más importante. En un segundo escenario, tenemos un acuerdo implícito. Esto quiere decir que no hay una explicitez de los equipos de decir afirmativamente esto es lo más relevante, pero sí hay cada uno de los equipos apunta exactamente al mismo lado. O sea, las cuatro cámaras, para el mismo ejemplo anterior, argumentan en base a dónde se salvan más vidas y que en su lado se salvan más vidas y por ende se entiende que hay un acuerdo implícito en el debate de que eso es lo central y por ende así es como se tiene que adjudicar esa ronda también. Existen otros escenarios también comunes en donde no hay un acuerdo explícito ni implícito por parte de los equipos, donde tengo ciertos equipos afirmando que una cosa es la más relevante y otros que afirman la otra. En ese tipo de escenarios es súper importante entender qué equipo justifica de mejor manera que su métrica es la que efectivamente es más relevante en comparación a las otras y cuál es el nivel de explicación a ese punto. En razón de eso, los equipos, si hay métricas distintas, no pueden simplemente llegar y afirmar que una es la más importante, sino que razonablemente tienen que justificarla. También es importante entender que en la generalidad de los casos, estos puntos de clash relevantes van a estar asociados al mundo real, que es donde tendemos a debatir y es donde razonablemente esos puntos van a apuntar. Pero ahí ver qué equipo está justificando de mejor manera ese punto. El peor escenario es un escenario en donde no haya acuerdo ni explícito ni implícito y ningún equipo haya o mencionado métricas y simplemente haya argumentado en base a nada, o sea, sin necesariamente un objetivo claro, o donde no hay ninguna explicación de ningún equipo, ni explícita ni implícita, que me permita determinar qué punto de choque es más importante que otro. En esos escenarios, que son los peores escenarios en los que nos podemos enfrentar como panel, lo que tenemos que hacer es ahí ocupar un criterio propio por parte del panel. Pero este criterio no es un criterio random que puede salir de este me gustó más o este me gustó menos porque sí, sino que nace del criterio del votante informado promedio, que es lo que intuitivamente un votante informado promedio determinaría como más importante. En la generalidad, los jueces van a tener un acuerdo, o sea, el panel va a tener un acuerdo respecto a qué es lo que intuitivamente es más importante, porque está asociado muchas veces, como decíamos, al mundo real. Estos escenarios son los escenarios donde hay una intervención del panel dentro del debate. Vamos a tener un video específico sobre eso, pero en este caso particular eso puede pasar. Pero de nuevo, estos son escenarios donde no hay otra forma de determinar qué métrica es más importante. El criterio de votante formado en promedio no se pone por sobre los otros ya dicho, donde hay una métrica explícita por parte de los equipos, sino que, o implícita o incluso justificada, sino que se usa en el escenario terrible al que nos enfrentemos, donde nadie justifica qué cosa es más importante y no tengamos ninguna forma dentro del debate de determinar qué cosa efectivamente importa más. Con eso hemos visto entonces cómo determinar qué métricas, o sea, a través de la métrica, qué punto de choque o qué clase es más importante. Ahora, último detallito y el cierre. Existen escenarios en donde equipos van a afirmar que otros están fuera de debate.
Este tipo de afirmaciones, al igual que cualquier otra, no son verdad solamente porque se explicite, sino que se tiene que justificar por qué efectivamente un equipo está fuera de Clash y esa justificación se tiene que medir en base a todo lo que hemos dicho anteriormente, tanto en este video como en otros. Con eso entonces, para resumen macro, lo que vimos en este pequeño taller de clashes fue, primero, ¿qué es? ¿Por qué razonablemente son importantes y útiles para juzgar? ¿Cómo se determinan los clashes dentro de un debate? ¿Cómo se gana cada uno de los clashes? Y luego, ¿cómo determino cuáles son los más importantes? Y es el mismo orden natural respecto a cómo potencialmente se puede adjudicar una ronda. Primero determinar cuáles fueron los clashes de la misma en la deliberación, qué equipo ganó cada uno de los clashes, sin preguntarse todavía cuál es más importante que otro. Y cuando ya tengo determinado cuáles son, o sea, quién ganó cada uno, determinar cuáles son los más importantes. Con eso terminamos este taller. Un gusto.